Capítulo 14, sección 4, tiene que ver con los hemiacetales y acetales. Un hemiacetal es un grupo hidroxilo, el OH de un alcohol, y un grupo alcoxi, un grupo OR del éter, en el mismo carbono. Vamos a notar que en general un hemiacetal es inestable y por lo tanto es muy fácil formar un acetal cuando un acetal es dos grupos alcoxi en el mismo carbono. En este esquema podemos ver que empezamos con un aldehído o una acetona y un alcohol. Tenemos un ácido como catalizador. El oxígeno del alcohol ataca el carbono, resultando en ese nuevo enlace, y podemos notar que el hidrógeno del alcohol mueve al oxígeno del grupo carbonilo formando un alcohol. Entonces, este aquí es nuestro hemiacetal. Si tenemos alcohol adicional y el ácido catalítico otra vez, podemos formar el acetal. Entonces, hemiacetal es como medio acetal y el acetal tiene dos grupos alcoxi. Y podemos notar que en el proceso se pierde una molécula de agua. En este curso tenemos el próximo capítulo, tiene que ver con los carbohidratos. Y en este caso, lo que vamos a formar son hemiacetales cíclicos. Y esos se forman cuando los grupos carbonilo y hidroxilo están en la misma molécula. Por ejemplo, si tenemos el 5-hidroxipentanol, primero vamos a dibujarlo y ver cómo se puede formar un hemiacetal cíclico. Entonces, pentanal, sabemos que hay 5 carbonos. Sabemos que carbono 1 contiene el grupo carbonilo, porque al indica que es un aldehído, y aldehído solo puede estar en carbono 1. Si ese es carbono 1, yo dibujé un carbono adicional, perdón. En carbono 5 vamos a tener el grupo OH. ¿Ok? Ahora podemos llenar los hidrógenos. Y los enlaces sencillos. Para mostrar esa reacción, yo voy a formar un anillo. Este anillo va a conectar el grupo OH al carbono del carbonilo. Entonces, mi anillo va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos. Entonces, voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, donde el sexto átomo es un oxígeno, y voy a poner todo este en un ciclo. ¿Ok? Y después voy a llenar con los hidrógenos. Entonces ahora estoy lista para formar y voy a hacer este en como un solo paso. Aunque probablemente es más correcto indicarlo en 2 pasos. Primero, el grupo hidroxilo ataca
el aldehído y después el aldehído desprotena y no toma el protón, pero está bien. Este curso, el mecanismo no es lo más importante. Y aquí tenemos el producto. Podemos notar que este producto contiene el grupo OH y el éter ubicado en este mismo carbón. Bueno, yo pienso que puedo notar eso. Profe, Dígame. es que se me desconectó un momento el internet. Ujú. ¿Usted me podría decir donde el OH hace reaccionar se me olvidó el nombre, la acetona, Carbonilo. el carbonil, ajá. Ujú. Sí, es Y, porque el carbonilo tiene una carga positiva parcial. ajá, Y el oxígeno, si recordamos CO por la diferencia de electronegatividad, el oxígeno tiene una carga negativa parcial. Entonces, la carga negativa y la carga positiva, hay atracción. Cargas negativas atacan cargas positivas, que sea completa o parcial, para formar nuevos enlaces covalentes en el caso de dos elementos no metálicos. ok. La reacción siempre va a ser así, profe, de que se divide y forma el alcohol, Ajá. Entonces, el grupo digamos. carbonilo se convierte en un alcohol y el alcohol del reactivo se convierte en un éter. Ujú. Ok, Entonces voy a anotar el carbonilo se convierte en un alcohol y el alcohol es hidroxilo. Y este se convierte en un éter. Y cuando tenemos esos dos grupos conectados por el mismo carbono, este se llama hemiacetal. ¿cuáles serían ahí los dos grupos conectados por el mismo carbono, profe? En esta parte, aquí, podemos ver en el producto final, tenemos un hidroxilo, un alcohol conectado a este carbono, y también tenemos un oxígeno que forma un éter conectado al mismo carbono. Entonces, ese se llama hemiacetal. Ok. Y aquí me hace falta un hidrógeno.
¿Más preguntas? Son muy importantes y muy buenas. Ahora no, profe. Ok, entonces el contexto para el curso de bioorgánico, ahora empezamos a agregar un poco de bioquímica, específicamente de los azúcares o los sacáridos. Entonces tenemos un monosacárido, aquí hay un ejemplo, no se preocupe por su nomenclatura en este momento. Y lo que podemos notar es que los sacáridos frecuentemente van a tener, aquí en carbono 1 tenemos un aldehído y aquí en carbono 5 tenemos un alcohol. Entonces, si lo dibujamos como un anillo de 6 miembros, exactamente como en el ejemplo en la diapositiva anterior, podemos formar un hemiacetal. ¿Ok? En el caso de monosacáridos que pueden formar un hemiacetal cíclico con 5 o 6 átomos en el anillo, esos monosacáridos van a mantener esta forma cíclico más que la forma abierta. Entonces, quiero notar, estamos en equilibrio. Primero, es un equilibrio. Entonces, ambas formas existen a la misma vez. Pero, en el caso de una forma cíclica con 5 o 6 átomos en el ciclo, la mayoría o la mayor parte del monosacárido se encuentra en la forma cíclica. ¿Ok? Y es simplemente porque la forma cíclica es más estable. Y vamos a notar que aquí, dado que nuestra hemiacetal es decir, 2 hemiacetales pueden reaccionar para formar un acetal. Voy a cambiar este color. ¿Y cuál es nuestra acetal? Es este. Aquí y aquí. ¿Okay? Entonces, este acetal se llama un disacárido. Simplemente son 2 moléculas
de azúcares unidos para formar una sola molécula. Es un disacárido. En el próximo capítulo vamos a estudiar esos mucho más. Vamos a aprender cómo nombrar los monosacáridos, disacáridos, cómo identificar el tipo de enlace aquí. Es muy importante, hay variaciones, y también vamos a estudiar los polisacáridos, que son muy importantes en la naturaleza. ¿Preguntas aquí? Excelente, gracias por esa pregunta. Ok, cuando yo digo aquí que son 2 hemiacetales, esos pueden ser iguales o diferentes. Ok. En el ejemplo que tenemos, son 2 hemiacetales iguales, pero vamos a ver que es posible formar disacáridos con 2 monosacáridos diferentes. Ok. Entonces, como el requisito es como esa unión ahí entre los dos oxígenos y el hidrógeno. Entre 2, no, es entre esos 2 oxígenos y el carbono aquí. Ah, ok. Ajá. Recordamos que en la estructura esqueleto, un vértice es un carbono. Ajá. Ok. De verdad, lo que quiero hacer. Si me permite. Entonces, el acetal simplemente es esta unión, ¿ok? Donde tenemos 2 éteres que utilizan el mismo carbono. Aquí. El disacárido es toda esta molécula. En este ejemplo, los monosacáridos unidos son iguales. Pero no es siempre así. Los 2 monosacáridos pueden ser, los 2 hemiacetales pueden ser iguales o diferentes. ¿Ok? De acuerdo, profe, gracias. En este ejemplo de un disacárido, ¿cuál grupo funcional se encuentra aquí, al extremo derecha, como está dibujada? ¿Qué es este? ¿Cómo se nombra? Cuando hay un éter y un alcohol que comparta el mismo carbono. Un carbonilo era. No. Tenemos este. El carbonilo es C doble enlace O, aquí arriba. Ese es un carbonilo. Pero cuando tenemos éter o el coxi con hidroxi o alcohol en el mismo carbono, se llama hemiacetal. Entonces, en este ejemplo, el disacárido está formado por este acetal aquí.
En este ejemplo, este disacárido aún tiene un hemiacetal. Muy bien, vamos a ver estos muchas veces más para practicar. Por ahora, por favor, identifique los hemiacetales, los acetales, si hay, o puede decir, bueno, las instrucciones aquí. Indique si cada uno de los compuestos siguientes es un hemiacetal, un acetal o ninguno. Tenemos esos. Y aquí dibuje la fórmula estructural condensada del hemiacetal que se forma al agregar una molécula de etanol en condiciones ácidas a cada uno de los compuestos siguientes. Y vamos a notar que solo vamos a agregar una molécula de etanol en el 14.28. Muy bien, en repaso, para hacer un hemiacetal necesitamos un grupo alcoxi, que se ve como un éter, y un alcohol en el mismo carbono. El acetal tiene dos alcoxis en el mismo carbono, o dos éteres utilizando el mismo carbono. Cuando se reacciona un aldehído o una cetona con una molécula de un alcohol, vamos a formar un hemiacetal, como en el caso de A, B y C. Aquí. Si tuvimos dos moléculas de un alcohol, este va a funcionar para formar un acetal. Okay.